En la madrugada del 13 de diciembre de 2025, cuando la Ciudad de México dormía bajo un manto de niebla inhabitual para la temporada, se desarrolló uno de los episodios más enigmáticos y controvertidos de la política mexicana contemporánea. Un suceso que los historiadores del futuro examinarán con la misma meticulosidad con la que hoy analizamos la Decena Trágica o la Operación Cóndor, aquellos momentos definitorios donde las instituciones del Estado se enfrentan a sus propias contradicciones. Donde el Poder Ejecutivo debe decidir entre la preservación del orden establecido o la persecución implacable de aquello que considera justicia, y donde los actores políticos se ven forzados a revelar su verdadera naturaleza bajo la presión de circunstancias extraordinarias. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquella noche, debemos remontarnos varios años atrás, al complejo entramado de la política mexicana de mediados de la década de 2020, un periodo caracterizado por profundas transformaciones en el sistema de partidos, por la reconfiguración de las alianzas tradicionales, y por el surgimiento de nuevas formas de fiscalización y rendición de cuentas que pondrían a prueba los cimientos mismos de la clase política nacional. Omar García Harfuch, nacido en la Ciudad de México en 1984, representaba para entonces una figura peculiar dentro del aparato de seguridad mexicano, un funcionario cuya trayectoria había estado marcada por operaciones de alto riesgo, por enfrentamientos directos con estructuras del crimen organizado, y por una determinación casi obsesiva por aplicar la ley sin considerar las consecuencias políticas de sus acciones. Hijo de una familia con profundas raíces en el servicio público, García Harfuch había ascendido vertiginosamente en la jerarquía policial durante los años turbulentos de la llamada guerra contra el narcotráfico, sobreviviendo incluso a un atentado en junio de 2020 que dejó 3 personas muertas y que muchos interpretaron como una advertencia del submundo criminal hacia aquellos funcionarios que se atrevieran a desafiar su poder. Su nombramiento como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en 2024, tras la victoria electoral del partido gobernante, había sido recibido con opiniones encontradas. Para algunos sectores representaba la promesa de un Estado más firme en el combate a la delincuencia. Para otros, era la personificación de un enfoque policíaco que amenazaba con desestabilizar los equilibrios políticos tradicionales. Lo que nadie discutía era su capacidad operativa, su disposición para actuar en las sombras cuando la situación lo requería, y su convicción personal de que ningún actor político debía estar por encima de la ley, una postura que inevitablemente lo colocaría en curso de colisión con las estructuras de poder más arraigadas del país. Por otro lado, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido en los círculos políticos como Alito, representaba la quinta esencia del político tradicional mexicano, aquella figura moldeada en las entrañas del sistema priista que había dominado México durante 7 décadas del siglo XX, un hombre cuya carrera política se había construido sobre alianzas estratégicas, sobre el manejo de recursos estatales con fines partidistas, y sobre una comprensión profunda de los mecanismos informales del poder que, en muchos casos, resultaban más efectivos que las instituciones formales. Nacido en Campeche en 1977, Moreno había ascendido rápidamente en la estructura del Partido Revolucionario Institucional, sirviendo como gobernador de su estado natal entre 2015 y 2021, un periodo marcado por acusaciones constantes de desvío de recursos públicos, enriquecimiento inexplicable, y una concentración de poder que muchos consideraban reminiscente de los viejos cacicazgos posrevolucionarios. Su elección como presidente nacional del PRI en 2019, y su posterior ratificación en ese cargo hasta 2024 y más allá, había sido objeto de intenso debate, con críticos señalando que bajo su liderazgo el partido había consolidado un sistema de control interno donde la disidencia era castigada implacablemente y donde los recursos partidistas fluían principalmente hacia aquellos leales a su figura personal. Para 2027, Moreno ocupaba una curul en el Senado de la República, una posición desde la cual ejercía considerable influencia sobre la agenda legislativa, particularmente en aquellos temas relacionados con reformas políticas, fiscalización de recursos públicos y lo que él denominaba la defensa de la pluralidad democrática, frente a lo que consideraba los excesos del partido gobernante. La relación entre ambos hombres había sido, hasta ese momento, de indiferencia profesional, del tipo que caracteriza a funcionarios que operan en esferas distintas del aparato estatal, pero eso estaba a punto de cambiar de manera dramática e irreversible.
Para entender cómo llegamos a la madrugada del 17 de marzo, debemos examinar una serie de eventos aparentemente inconexos que, vistos retrospectivamente, formaban un patrón claro de escalada. Una secuencia de acciones y reacciones que hacían inevitable el choque frontal entre dos concepciones radicalmente distintas de lo que significaba ejercer el poder en el México del siglo XXI. El primer indicio de que algo inusual se gestaba en los niveles más altos del gobierno apareció en los primeros días de enero de 2027, cuando fuentes anónimas dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera comenzaron a filtrar a periodistas de investigación información sobre movimientos bancarios irregulares asociados a empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. Empresas cuyos beneficiarios finales resultaban imposibles de rastrear, pero que compartían patrones operativos sospechosamente similares. Todas habían sido constituidas entre 2015 y 2021, todas mantenían cuentas en las mismas instituciones bancarias del Caribe, y todas habían recibido transferencias millonarias desde México durante el mismo periodo, transferencias que coincidían temporalmente con ejercicios presupuestales estatales y que, según los analistas financieros consultados, presentaban las características típicas del lavado de dinero procedente de la corrupción política. Lo que hacía particularmente intrigante este conjunto de revelaciones era que los periodistas que recibían la información insistían en que no provenía de filtraciones accidentales o de whistleblowers motivados por la conciencia, sino que parecía formar parte de una estrategia deliberada de inteligencia, donde ciertos actores dentro del gobierno federal estaban construyendo un caso público que prepararía el terreno para acciones más contundentes, una técnica que los historiadores reconocemos como típica de aquellas operaciones donde el Estado busca legitimar ante la opinión pública medidas que, en otras circunstancias, podrían ser percibidas como persecución política. Durante febrero de 2027, estas filtraciones se volvieron más específicas y más comprometedoras, comenzaron a mencionar nombres de funcionarios específicos del periodo 2015 a 2021 en Campeche, se publicaron documentos que mostraban la red de empresas y sus conexiones con contratos públicos, y empezaron a circular fotografías de propiedades lujosas en zonas exclusivas de la Ciudad de México, residencias valuadas en decenas de millones de pesos cuyos propietarios oficiales eran prestanombres que declaraban ingresos modestos pero que, según las investigaciones periodísticas, actuaban en representación de políticos específicos. La presión mediática creció exponencialmente, organizaciones de la sociedad civil comenzaron a exigir investigaciones formales, y en el Congreso los legisladores de oposición empezaron a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República, denuncias que eran recibidas con el protocolo habitual pero que, sospechosamente, no avanzaban con la celeridad que la magnitud de las acusaciones parecía ameritar. Fue en este contexto de presión creciente que Alejandro Moreno Cárdenas cometió lo que muchos analistas considerarían retrospectivamente un error táctico fatal: decidió confrontar públicamente al gobierno federal, organizando una serie de conferencias de prensa donde denunciaba lo que llamaba una campaña de persecución política orquestada desde Los Pinos. Acusaba directamente al secretario de Seguridad de fabricar evidencias para desestabilizar a la oposición, y amenazaba con iniciar procedimientos legales contra aquellos funcionarios que, según él, estaban violando las garantías constitucionales de debido proceso y presunción de inocencia. Estas declaraciones públicas, pronunciadas con la arrogancia característica de quien se siente protegido por su investidura legislativa y por las inmunidades que tradicionalmente habían blindado a la clase política mexicana, fueron interpretadas por muchos observadores como un desafío directo, como una apuesta de Moreno a que el gobierno no se atrevería a dar el siguiente paso por temor a ser acusado de autoritarismo, pero lo que Moreno parecía no comprender, o quizás subestimaba deliberadamente, era que estaba tratando con un aparato de seguridad liderado por un hombre que había demostrado repetidamente su disposición para actuar sin considerar las consecuencias políticas, un hombre que interpretaba cualquier forma de resistencia como confirmación de culpabilidad y cualquier amenaza como justificación para intensificar sus acciones. Los días finales de febrero y los primeros de marzo de 2027 estuvieron marcados por un extraño silencio oficial, un periodo donde las filtraciones mediáticas cesaron abruptamente, donde los voceros gubernamentales se negaban a comentar sobre las acusaciones de Moreno, y donde, según varios testimonios recabados posteriormente,
Se desarrollaba en las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una operación de inteligencia sin precedentes en la historia reciente del país. Documentos internos que saldrían a la luz meses después mediante solicitudes de acceso a la información revelarían que García Harfuch había constituido un grupo de trabajo especial integrado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, peritos financieros de la Unidad de Inteligencia Financiera y elementos de élite de la Guardia Nacional. Un equipo cuya existencia era conocida solo por un círculo extremadamente reducido de funcionarios de alto nivel y cuya misión, según los reportes clasificados, consistía en documentar exhaustivamente evidencias de enriquecimiento ilícito y preparar las condiciones operativas para la ejecución de órdenes judiciales de cateo y aseguramiento de bienes que pudieran estar relacionados con actividades de corrupción de alto impacto. La redacción técnica de estos documentos ocultaba la naturaleza extraordinaria de lo que se estaba planificando, pues lo que García Harfuch estaba organizando no era una investigación rutinaria sino una operación de SOC, diseñada para ser ejecutada con tal rapidez y contundencia que impidiera cualquier posibilidad de resistencia legal o política. Una estrategia que recordaba a aquellas redadas espectaculares contra capós del narcotráfico, pero que, en este caso, se dirigía contra un miembro en funciones del Poder Legislativo, un salto cualitativo que redefinía los límites de lo permisible en la política mexicana contemporánea. El jueves que transcurrió con normalidad aparente en la Ciudad de México, se produjeron varios movimientos que solo cobrarían sentido retrospectivamente, acciones que los investigadores posteriores identificarían como la fase final de preparación de la operación. García Harfuch canceló súbitamente su agenda pública del día siguiente, alegando compromisos de seguridad nacional que requerían su presencia en instalaciones militares. Varios jueces federales especializados en delitos de alto impacto fueron convocados a reuniones extraordinarias en instalaciones seguras donde se les presentó evidencia voluminosa que requería su evaluación urgente para efectos de emisión de órdenes judiciales, y elementos de grupos de reacción táctica comenzaron discretamente a posicionarse en distintos puntos de la Ciudad de México, siguiendo protocolos que habitualmente se reservaban para operaciones contra objetivos de alto riesgo del crimen organizado. La ciudad dormía ignorante de que se gestaba una de las operaciones más audaces en la historia del aparato de seguridad mexicano, una acción que cruzaría líneas que tradicionalmente no se cruzaban, que desafiaría los acuerdos tácitos que habían mantenido cierta estabilidad en el sistema político, y que marcaría un punto de no retorno en la relación entre el poder ejecutivo y las estructuras tradicionales de poder político en México. Según reconstrucciones posteriores basadas en testimonios de personal de seguridad que participó en la operación, la secuencia de eventos comenzó aproximadamente a las 2:15 de la madrugada del 17 de marzo, cuando una columna de vehículos oficiales sin identificación visible, pero equipados con tecnología de comunicación encriptada, partió desde instalaciones de la Secretaría de Seguridad ubicadas en el sur de la Ciudad de México, dirigiéndose hacia una zona residencial de alto nivel en la Delegación Tlalpan, un área caracterizada por amplias propiedades rodeadas de muros altos, sistemas de seguridad privada, y ese sentido de exclusividad que caracteriza a los enclaves donde la élite política y económica mexicana ha construido sus refugios lejos de la mirada pública. El objetivo de esta columna, según revelarían posteriormente las órdenes judiciales, era una propiedad específica ubicada en el número 847 de la calle Insurgente Sur, identificada en los registros catastrales como una residencia de aproximadamente 2.500 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados, una mansión de 3 niveles con acabados lujosos que, oficialmente, pertenecía a una sociedad anónima registrada en las Islas Vírgenes Británicas pero que, según la investigación de inteligencia financiera, estaba vinculada indirectamente con Alejandro Moreno Cárdenas a través de una red de prestanombres y estructuras corporativas diseñadas precisamente para ocultar la titularidad real de los bienes. Lo que hace particularmente fascinante este episodio desde el punto de vista del análisis histórico es la precisión milimétrica con la que fue ejecutada la operación, una planificación que sugiere meses de trabajo previo de inteligencia, de vigilancia discreta, de recopilación de evidencias y de preparación legal que asegurara que cada paso dado estuviera respaldado por documentación judicial impecable, conscientes los planificadores de que cualquier error procedimental podría no solo
invalidar la operación, sino también generar un costo político catastrófico para el gobierno. A las 2:47 de la madrugada, según consta en los registros oficiales de la operación que fueron parcialmente desclasificados meses después mediante presión de organizaciones de periodistas, los vehículos llegaron a las inmediaciones de la propiedad y agentes especializados procedieron a cortar el suministro eléctrico de la manzana completa. Una táctica diseñada simultáneamente para desactivar sistemas de seguridad electrónicos y para minimizar la posibilidad de que residentes vecinos documentaran visualmente lo que estaba ocurriendo, una medida que generaría posteriormente intenso debate sobre los límites del poder estatal y la protección de garantías constitucionales, pero que, en ese momento, cumplió perfectamente su propósito operativo. A las 2:51 de la madrugada, equipos tácticos equipados con equipo de visión nocturna y armamento de largo alcance establecieron perímetros de seguridad en todos los accesos a la propiedad, mientras un segundo grupo, conformado por peritos financieros y especialistas en documentación de evidencia, se preparaba para ingresar una vez que el inmueble fuera asegurado, todo esto ejecutado con la eficiencia silenciosa que caracteriza a las operaciones de élite, pero con la peculiaridad de que el objetivo no era un narcotraficante ni un secuestrador, sino una propiedad presuntamente vinculada con un senador de la República en funciones, un salto cualitativo que redefinía completamente el panorama político mexicano. A las 2:53 de la madrugada, los agentes procedieron a forzar el acceso principal de la propiedad, utilizando herramientas especializadas que permitían vulnerar las cerraduras de alta seguridad sin generar ruido excesivo, y comenzaron a desplazarse por el interior de la mansión, documentando cada habitación con cámaras de video, fotografiando cada detalle, asegurando cada documento que pudiera tener relevancia probatoria, actuando con la precisión de cirujanos forenses que no podían permitirse contaminar ninguna evidencia. Lo que encontraron en el interior de esa residencia sería posteriormente objeto de intenso debate y especulación, pues los informes oficiales solo mencionaban genéricamente documentación financiera relevante para la investigación en curso y bienes muebles cuyo origen debe ser justificado ante las autoridades correspondientes. Pero filtraciones posteriores a medios de comunicación pintarían un cuadro mucho más específico y comprometedor, una colección de automóviles de lujo europeos valuados en conjunto en más de 30 millones de pesos, incluyendo varios Bentley, un Rolls-Royce Phantom y múltiples vehículos deportivos italianos, todos ellos registrados a nombre de empresas fantasma pero encontrados en la cochera subterránea de la propiedad, obras de arte original de pintores mexicanos reconocidos, algunas de las cuales habían sido reportadas como desaparecidas de colecciones públicas años atrás, mobiliario importado de diseñadores europeos de primera línea, y, quizá lo más comprometedor desde el punto de vista probatorio, una caja fuerte empotrada en el estudio principal que contenía, según estos reportes no oficiales, documentación bancaria detallada, contratos de compraventa de propiedades y registros de transferencias financieras que vinculaban directamente esta propiedad con fondos procedentes de presupuestos estatales durante el periodo en que Moreno había sido gobernador de Campeche. La operación se extendió durante más de 6 horas, un periodo durante el cual la propiedad fue literalmente desmontada desde el punto de vista forense, con peritos documentando cada centímetro cuadrado, fotografiando cada documento, catalogando cada bien mueble, creando un registro tan exhaustivo que posteriormente llenaría más de 50,000 páginas de documentación oficial y generaría una base de datos forense que sería estudiada durante meses por especialistas en delitos financieros. Mientras esto ocurría en el interior de la mansión, Omar García Harfuch se mantenía en contacto constante desde un centro de comando móvil establecido a pocas cuadras de distancia, monitoreando en tiempo real el avance de la operación, tomando decisiones sobre qué evidencias debían ser aseguradas con prioridad, coordinando con el equipo legal que permanecía en alerta para responder cualquier cuestionamiento judicial que pudiera surgir, y, según testimonios posteriores de colaboradores cercanos, mostrando esa mezcla característica de concentración absoluta y satisfacción apenas contenida de quien sabe que está ejecutando una operación que marcará un antes y un después en su carrera y en la historia política del país. Pero lo que ninguno de los participantes en esa operación sabía en ese momento era que todo el cuidado puesto en la planificación, toda la meticulosidad en la ejecución,
y toda la preparación legal que respaldaba sus acciones serían puestos a prueba de maneras que no habían anticipado. Porque Alejandro Moreno Cárdenas no era el tipo de político que aceptaría pasivamente este tipo de humillación pública, y porque la clase política mexicana, incluso aquella distanciada ideológicamente del PRI, observaba con creciente alarma cómo se establecía un precedente donde el aparato de seguridad del Estado podía actuar contra legisladores en funciones sin aparente consideración por las inmunidades constitucionales que tradicionalmente habían protegido a la clase política de este tipo de acciones. La noticia de la operación comenzó a filtrarse a medios de comunicación aproximadamente a las 6:30 de la mañana, cuando los primeros reporteros que monitoreaban frecuencias policiales detectaron movimientos inusuales en la zona de Tlalpan y comenzaron a llegar al área, encontrándose con un perímetro de seguridad completamente cerrado, con agentes que se negaban a proporcionar información oficial, y con vecinos confundidos que reportaban haber escuchado movimientos inusuales durante la madrugada, pero que, debido al corte eléctrico, no habían podido documentar nada de lo ocurrido. A las 7:15 de la mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar la Ciudad de México y la operación entraba en su fase final, la Secretaría de Seguridad emitió un escueto comunicado de prensa que confirmaba la ejecución de órdenes judiciales de cateo en una propiedad ubicada en la delegación Tlalpan como parte de investigaciones en curso relacionadas con posibles delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin mencionar explícitamente el nombre de Alejandro Moreno, pero proporcionando suficientes detalles sobre la ubicación y las características de la propiedad como para que cualquier periodista con contactos mínimos en círculos políticos pudiera establecer la conexión inmediatamente. La reacción fue instantánea y explosiva, con medios de comunicación interrumpiendo su programación habitual para dar cobertura continua a lo que rápidamente se catalogó como el cateo más importante en la historia política reciente de México, con analistas políticos divididos entre quienes celebraban lo que consideraban un acto de valentía institucional contra la corrupción endémica y quienes advertían sobre los peligros de establecer precedentes donde el Poder Ejecutivo podía utilizar el aparato de seguridad para intimidar o perseguir a opositores políticos, un debate que replicaba divisiones más profundas en la sociedad mexicana sobre el balance apropiado entre combate a la corrupción y protección de garantías democráticas. Alejandro Moreno Cárdenas se enteró de lo que había ocurrido en su propiedad aproximadamente a las 7 de la mañana, según su propia versión posterior de los hechos, cuando comenzó a recibir llamadas urgentes de colaboradores cercanos que habían visto los primeros reportes noticiosos, y su reacción inicial fue de incredulidad seguida rápidamente por furia. Una secuencia emocional que varios testigos describieron como aterradora por la intensidad con la que el senador expresó su intención de hacer pagar muy caro este ultraje a todos los involucrados. Lo que siguió fue una movilización frenética de recursos políticos y legales, con Moreno contactando inmediatamente a su equipo de abogados, convocando reuniones de emergencia con liderazgos de su partido, y comenzando a articular una estrategia de respuesta que buscaba simultáneamente deslegitimar la operación en términos legales, movilizar apoyo político transversal presentándose como víctima de persecución autoritaria, y lanzar una contraofensiva mediática que pusiera en cuestión no solo la legalidad de la operación, sino también los motivos políticos detrás de ella. A las 10 de la mañana del 17 de marzo, menos de 8 horas después del inicio del cateo, Moreno había convocado una conferencia de prensa en las instalaciones del Senado de la República. Una decisión táctica diseñada para aprovechar la inmunidad del recinto legislativo y para enviar un mensaje claro de que no se escondería ni actuaría como culpable, sino que confrontaría directamente las acusaciones desde la trinchera institucional que ocupaba, una estrategia que muchos observadores consideraron audaz pero también tremendamente arriesgada dado el volumen de evidencia que presuntamente había sido asegurada durante el cateo. La conferencia de prensa de Moreno se convirtió inmediatamente en uno de los momentos mediáticos más vistos en la historia política mexicana reciente, con todas las cadenas noticiosas transmitiendo en vivo mientras el senador, flanqueado por su equipo legal y por varios legisladores de su partido que habían acudido en señal de solidaridad, ofrecía una performance cuidadosamente calibrada que mezclaba indignación personal, argumentación legal y advertencias apenas veladas sobre las
consecuencias de lo que denominó un golpe de Estado silencioso ejecutado por tecnócratas de la seguridad que se creen por encima de la ley y de las instituciones democráticas. Moreno negó categóricamente tener cualquier propiedad o interés financiero en la residencia cateada, argumentó que se trataba de una propiedad que efectivamente había visitado en ocasiones, pero que pertenecía a asociados empresariales completamente legítimos cuyos nombres no podía revelar para proteger su privacidad. Calificó la operación de ilegal, abusiva y políticamente motivada. Anunció que presentaría denuncias penales contra Omar García Harfuch por abuso de autoridad y violación de garantías constitucionales, y exigió la intervención inmediata de la Suprema Corte de Justicia para detener lo que consideraba un precedente catastrófico que ponía en riesgo el principio de separación de poderes y la autonomía del poder legislativo. Pero lo que más llamó la atención de analistas experimentados fue el tono de su discurso, una mezcla de beligerancia y victimización que sugería que Moreno había decidido que su mejor defensa era una ofensiva total, apostando a que la naturaleza extraordinaria de la operación generaría suficiente controversia política como para desviar la atención de las evidencias específicas que pudieran haber sido encontradas, una estrategia que había funcionado para otros políticos en situaciones similares. Pero que, en este caso, enfrentaba el desafío de que la operación había sido ejecutada con tal nivel de profesionalismo técnico y respaldo legal que resultaría mucho más difícil de desacreditar mediante argumentos puramente políticos. La respuesta oficial del gobierno federal fue notable por su timín y su tono medido, dos características que sugerían una cuidadosa coordinación previa sobre cómo manejar la inevitable tormenta mediática y política que seguiría a la operación. A las 2 de la tarde del mismo 17 de marzo, la Secretaría de Seguridad organizó su propia conferencia de prensa, esta vez con Omar García Harfuch presente pero acompañado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por representantes de la Fiscalía General de la República y por el magistrado federal que había autorizado las órdenes de cateo. Una configuración diseñada para presentar un frente institucional unificado y para enfatizar que la operación no había sido una decisión unilateral del aparato de seguridad, sino el resultado de un proceso de investigación interinstitucional con pleno respaldo judicial. García Harfuch abrió la conferencia con un tono deliberadamente técnico y desprovisto de emotividad, presentando una cronología detallada de la investigación que había precedido al cateo, explicando los procedimientos legales que se habían seguido para obtener las órdenes judiciales y detallando genéricamente, sin mencionar nombres específicos, pero de manera suficientemente clara como para que la conexión con Moreno fuera evidente, los hallazgos principales de la operación. Habló de vehículos de lujo valuados en decenas de millones de pesos cuya adquisición no podía ser justificada por los ingresos declarados de los propietarios beneficiarios, de documentación financiera que evidenciaba movimientos de recursos incompatibles con actividades económicas lícitas, de obras de arte cuya procedencia estaba siendo investigada por posibles vínculos con sustracciones de patrimonio público, y de estructuras corporativas diseñadas específicamente para ocultar la titularidad real de bienes y evitar la fiscalización de autoridades competentes. Lo más significativo de esta presentación, desde el punto de vista del análisis político posterior, fue que García Harfuch no se limitó a defender la legalidad de la operación, sino que la enmarcó en un contexto más amplio de combate a la corrupción sistemática, argumentando que el verdadero Estado de Derecho requiere que ningún ciudadano, independientemente de su posición política o su poder económico, esté por encima de la ley, y que las instituciones de seguridad y justicia tengan la capacidad y la determinación de investigar y cuando corresponda, actuar contra cualquier persona cuando existan elementos suficientes que sugieran la comisión de delitos graves. Un argumento que resonaba con sectores amplios de la población harta de la impunidad histórica de la clase política, pero que también generaba inquietud en círculos políticos conscientes de que este tipo de precedentes podían eventualmente ser utilizados con fines menos nobles. Los días que siguieron al cateo del 17 de marzo de 2027 estuvieron caracterizados por una escalada sin precedentes en la confrontación entre el Poder Ejecutivo y sectores importantes del Poder Legislativo, con Alejandro Moreno logrando algo que pocos habían anticipado: movilizar un apoyo transversal que trascendía las líneas partidistas tradicionales, con legisladores de distintos partidos, incluso algunos del partido gobernante, expresando preocupación sobre los métodos utilizados en la
operación y sobre las implicaciones para la autonomía del poder legislativo. El 19 de marzo, apenas 2 días después del cateo, el Senado de la República convocó a una sesión extraordinaria donde se discutió y aprobó, con amplia mayoría que incluía votos de legisladores oficialistas, un punto de acuerdo que exigía al gobierno federal respetar estrictamente las inmunidades constitucionales de los legisladores, abstenerse de utilizar el aparato de seguridad con fines de intimidación política, y someter a escrutinio las actuaciones del secretario de Seguridad en relación con operaciones que pudieran constituir violaciones a garantías fundamentales. Era un golpe político significativo para García Harfuch, que veía como incluso legisladores de su propio partido político se distanciaban públicamente de la operación, no necesariamente porque cuestionaran la legitimidad de investigar a Moreno, sino porque temían el precedente que se estaba estableciendo, conscientes de que en el sistema político mexicano las líneas entre acumulación legítima de riqueza y enriquecimiento ilícito a menudo eran borrosas, y que cualquiera de ellos podría eventualmente encontrarse en el extremo receptor de este tipo de operaciones si los criterios de aplicación no eran absolutamente transparentes y objetivos. Pero si el objetivo de esta reacción legislativa era intimidar a García Harfuch o forzarlo a retroceder, el efecto fue precisamente el contrario. Porque el secretario de Seguridad interpretó esta movilización política no como una advertencia legítima sobre posibles excesos, sino como confirmación de que había tocado un nervio sensible del sistema de corrupción política, y que la única respuesta apropiada era profundizar la investigación en lugar de detenerla. Entre el 20 y el 30 de marzo, mientras el debate público continuaba intensificándose, el equipo de investigación forense trabajaba sin pausa analizando la documentación y las evidencias aseguradas durante el cateo, proceso que generó hallazgos que, según filtraciones posteriores, superaban incluso las expectativas más optimistas de los investigadores. La documentación encontrada en la caja fuerte incluía contratos de compraventa que vinculaban la adquisición de la propiedad con fondos transferidos desde empresas que habían recibido contratos millonarios del gobierno de Campeche durante la administración de Moreno, registros bancarios que mostraban un patrón sistemático de transferencias desde cuentas estatales hacia empresas fantasma que posteriormente transferían fondos a cuentas personales de prestanombres, y, quizá lo más comprometedor, correspondencia digital recuperada de dispositivos electrónicos encontrados en la propiedad que, según estos reportes, mostraba comunicaciones directas entre Moreno y varios de estos prestanombres discutiendo específicamente cómo estructurar las operaciones financieras para evitar detección por parte de autoridades fiscales y de fiscalización. Exactamente 16 días después del cateo inicial, la Fiscalía General de la República anunció formalmente que había iniciado una carpeta de investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de atribuciones y facultades, y cohecho. Una combinación de cargos que teóricamente podría resultar en décadas de prisión si se lograban comprobar en juicio. Simultáneamente, la Fiscalía solicitó a la Cámara de Senadores el desafuero de Moreno para que pudiera ser procesado penalmente, dando inicio a un proceso constitucional complejo que requeriría 2/3 partes de los votos en el Senado, un umbral que parecía extremadamente difícil de alcanzar dada la capacidad de Moreno para movilizar apoyo político. La solicitud de desafuero venía acompañada de un expediente técnico de más de 15.000 páginas que detallaba exhaustivamente las evidencias recopiladas, un documento que fue entregado simultáneamente a todos los senadores y que, a pesar de estar clasificado como confidencial, comenzó a filtrarse a medios de comunicación en cuestión de horas, con reporteros publicando extractos específicos que pintaban un cuadro devastador de corrupción sistemática, enriquecimiento personal mediante el saqueo de recursos públicos, y una sofisticación en el ocultamiento de bienes que sugería asesoría profesional especializada en evasión fiscal y lavado de dinero. La estrategia de defensa de Moreno evolucionó durante estas semanas de manera fascinante desde el punto de vista del análisis político, mostrando los instintos de supervivencia de un político profesional que entendía que su única posibilidad de evitar consecuencias legales severas radicaba en convertir el proceso judicial en un debate político sobre legitimidad institucional y persecución ideológica. Moreno comenzó a presentarse sistemáticamente como un mártir de la democracia,
víctima de un gobierno autoritario que utilizaba las instituciones de seguridad y justicia para silenciar voces disidentes, argumentando que el verdadero objetivo de la operación no era combatir la corrupción sino eliminar oposición política efectiva, y que las supuestas evidencias habían sido fabricadas o manipuladas por agentes gubernamentales sin escrúpulos dispuestos a cualquier cosa para complacer a sus superiores políticos. Esta narrativa encontró receptividad en ciertos sectores, particularmente entre aquellos segmentos de la población que mantenían una desconfianza estructural hacia las instituciones gubernamentales y que interpretaban cualquier acción del Estado contra figuras políticas como potencial abuso de poder, independientemente de la solidez de las evidencias presentadas. Moreno organizó una serie de giras por distintos estados del país, realizando mítines donde pronunciaba discursos incendiarios contra el gobierno federal, movilizando bases de apoyo del PRI que veían en su persecución una amenaza existencial para su partido, y generando una presión política que complicaba significativamente los cálculos de legisladores que debían decidir si apoyar o rechazar su desafuero. Mientras tanto, Omar García Harfuch mantenía un perfil público relativamente discreto, pero continuaba supervisando lo que se había convertido en la investigación de corrupción política más ambiciosa en la historia reciente de México. Una investigación que había expandido significativamente su alcance más allá del caso específico de Moreno, para examinar toda una red de operaciones financieras sospechosas que involucraban a múltiples actores políticos y empresariales. El 15 de abril, en una entrevista concedida a un medio de comunicación reconocido por su rigurosidad periodística, García Harfuch ofreció su perspectiva más completa hasta ese momento sobre la operación y sus motivaciones, explicando con su característica mezcla de tecnicismo profesional y convicción personal que el problema fundamental de México no es la ausencia de leyes contra la corrupción, que existen y son robustas, sino la falta de voluntad política para aplicarlas contra actores poderosos que históricamente se han sentido intocables, y que romper ese ciclo de impunidad requiere estar dispuesto a enfrentar costos políticos significativos, a soportar presiones desde múltiples frentes, y a mantener la determinación de seguir adelante incluso cuando el ambiente político se vuelve extraordinariamente hostil. Cuando el entrevistador le preguntó directamente si no temía que su operación fuera eventualmente percibida como persecución política más que como aplicación legítima de la ley, García Harfuch respondió con una frase que se volvería emblemática del debate. La diferencia entre combate a la corrupción y persecución política no radica en la posición o el poder del investigado, sino en la solidez de las evidencias y el respeto a los procedimientos legales, y en este caso ambos elementos están presentes de manera irrefutable, independientemente de cuánto ruido político generen aquellos cuyas actividades ilícitas están siendo expuestas. El proceso de desafuero en el Senado se convirtió en un drama político que mantuvo en vilo al país durante semanas, con cada sesión legislativa transmitida en vivo y analizada minuciosamente por comentaristas políticos que intentaban predecir si Moreno lograría mantener suficientes votos para bloquear su desafuero o si el peso de las evidencias presentadas terminaría quebrando las lealtades políticas que lo protegían. Las audiencias fueron extraordinariamente tensas, con la bancada de Moreno presentando una defensa técnica que cuestionaba la legalidad del cateo original argumentando vicios procedimentales, que impugnaba la cadena de custodia de las evidencias alegando posibles contaminaciones o manipulaciones, y que presentaba peritajes alternativos que ofrecían explicaciones benignas para transacciones financieras que la Fiscalía interpretaba como evidencia de corrupción. Por su parte, los representantes de la Fiscalía presentaron un caso devastadoramente detallado, con peritos financieros explicando paso a paso cómo los recursos públicos habían sido desviados hacia empresas fantasma, cómo estas empresas habían transferido fondos a prestanombres, cómo estos prestanombres habían adquirido propiedades y bienes de lujo que luego eran utilizados por Moreno, todo esto documentado con registros bancarios, contratos notariales y correspondencia digital que resultaba extraordinariamente difícil de explicar como mera coincidencia o como resultado de actividades económicas legítimas. El 3 de mayo de 2027, después de semanas de deliberaciones, audiencias técnicas y negociaciones políticas intensas entre bastidores, el Senado de la República votó sobre la solicitud de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas en lo que fue quizá la sesión legislativa más tensa en décadas.
Con el edificio del Senado rodeado tanto por manifestantes que exigían justicia contra la corrupción como por simpatizantes de Moreno que denunciaban persecución política, creando un ambiente de polarización extrema que reflejaba las profundas divisiones en la sociedad mexicana sobre estos temas. El resultado fue extraordinariamente estrecho: 85 votos a favor del desafuero, 40 en contra, y 3 abstenciones, apenas superando el umbral de 2/3 partes necesario por el margen más mínimo posible. La votación reveló grietas significativas dentro del propio partido de Moreno, con varios senadores priistas votando a favor del desafuero después de concluir que las evidencias eran demasiado sólidas para ignorarlas. Aunque muchos de estos votos vinieron acompañados de declaraciones públicas donde expresaban su incomodidad con el precedente que se establecía y su preocupación sobre posibles abusos futuros del aparato de seguridad contra actores políticos. Para Omar García Harfuch y su equipo, la votación representaba una validación política crucial de su operación, aunque incompleta dado lo ajustado del margen, mientras que para Moreno significaba el colapso final de las protecciones institucionales que lo habían blindado durante décadas de vida política. Con el desafuero aprobado, la Fiscalía General de la República procedió inmediatamente a formalizar los cargos penales contra Moreno, quien fue citado a comparecer ante un juez federal el 10 de mayo para escuchar la imputación formal y para que se determinaran las medidas cautelares aplicables durante el proceso judicial. La audiencia fue otro momento de alto drama, con Moreno presentándose acompañado de un equipo de más de 20 abogados defensores, algunos de ellos reconocidos especialistas en derecho penal que habían defendido exitosamente a empresarios y políticos en casos de alto perfil. El juez federal encargado del caso, después de escuchar los argumentos de ambas partes durante más de 8 horas, determinó que las evidencias presentadas por la Fiscalía eran suficientes para vincular a proceso a Moreno, pero sorprendió a muchos observadores al decidir que no procedía prisión preventiva sino medidas cautelares menos restrictivas: prohibición de salir del país, presentaciones periódicas ante la autoridad judicial y colocación de brazalete de monitoreo electrónico. Esta decisión generó reacciones encontradas, con sectores que habían apoyado la investigación expresando frustración porque consideraban que un acusado de delitos tan graves no debía permanecer en libertad, mientras que defensores de Moreno la interpretaban como señal de que incluso el Poder Judicial reconocía la debilidad del caso de la Fiscalía. Aunque analistas legales independientes explicaban que la decisión era técnicamente correcta dado que Moreno no representaba riesgo de fuga en sentido estricto y que la presunción de inocencia requería que las restricciones a la libertad fueran proporcionales. El juicio formal contra Moreno comenzó el 15 de junio de 2027 y se extendería durante meses en lo que se convertiría en uno de los procesos judiciales más seguidos en la historia mexicana contemporánea, con sesiones transmitidas en vivo y analizadas minuciosamente por especialistas que intentaban predecir el desenlace probable del caso. La Fiscalía presentó un caso extremadamente robusto desde el punto de vista técnico, con peritajes financieros que rastreaban meticulosamente el flujo de recursos desde las cuentas estatales de Campeche hasta las empresas fantasma y eventualmente hasta la adquisición de bienes específicos, con testimonios de funcionarios menores que habían participado en el esquema y que, enfrentando sus propios procesos penales, habían decidido cooperar con la Fiscalía proporcionando información detallada sobre cómo operaba el sistema de corrupción, y con documentación física y digital que resultaba extraordinariamente difícil de refutar mediante argumentos técnicos. La defensa de Moreno intentó múltiples estrategias, cuestionó la legalidad del cateo original mediante argumentos técnicos sobre supuestas violaciones procedimentales, presentó teorías alternativas sobre la procedencia legítima de los fondos utilizados para adquirir las propiedades. Argumentó que los prestanombres habían actuado por iniciativa propia sin conocimiento de Moreno y posteriormente habían permitido que éste utilizara las propiedades sin que eso implicara propiedad legal, y trató de desacreditar a los testigos cooperadores, presentándolos como criminales dispuestos a decir cualquier cosa a cambio de beneficios procesales. Fue una defensa técnicamente competente, pero que enfrentaba el desafío fundamental de que las evidencias documentales eran extraordinariamente sólidas y difíciles de explicar mediante narrativas alternativas que resultaran creíbles. Mientras el juicio avanzaba, Omar García Harfuch continuaba supervisando la investigación más amplia que había sido generada a partir del caso original,
una investigación que había identificado patrones similares de enriquecimiento ilícito en múltiples estados y que involucraba a docenas de actores políticos y empresariales, generando una sensación en círculos políticos de que la operación contra Moreno había sido apenas la punta del iceberg de un esfuerzo mucho más ambicioso por desmantelar redes de corrupción sistemática. Esta percepción generó reacciones políticas complejas. Por un lado, sectores amplios de la ciudadanía celebraban lo que percibían como un esfuerzo genuino por combatir la impunidad histórica de la clase política. Por otro, dentro de los círculos del poder comenzaba a crecer una inquietud sobre hasta dónde llegaría García Harfuch y si el aparato de seguridad que dirigía estaba operando dentro de límites institucionales apropiados o si estaba acumulando un poder de facto que eventualmente podría representar sus propios riesgos para la democracia mexicana. Varios analistas políticos comenzaron a advertir sobre los peligros de lo que denominaban un Estado policial disfrazado de combate a la corrupción, argumentando que si bien las acciones específicas contra Moreno parecían justificadas por las evidencias, el precedente que se establecía podía ser eventualmente utilizado por gobiernos futuros con intenciones menos nobles para perseguir oposición legítima bajo el pretexto de investigar corrupción, un debate que reflejaba tensiones fundamentales en cualquier democracia entre la necesidad de aplicar la ley efectivamente y la protección de libertades políticas y garantías del debido proceso. El 15 de septiembre de 2027, después de 3 meses de juicio y deliberaciones que mantuvieron al país en suspenso, el Tribunal Federal encargado del caso emitió su veredicto. Alejandro Moreno Cárdenas era declarado culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, siendo absuelto de los cargos de uso indebido de atribuciones y facultades por considerar el tribunal que la Fiscalía no había logrado demostrar más allá de duda razonable que Moreno había utilizado específicamente su posición como gobernador para facilitar el esquema de corrupción, aunque había quedado claramente establecido que se había enriquecido ilícitamente durante ese periodo. La sentencia impuesta fue de 15 años de prisión, una pena que, si bien significativa, quedaba por debajo de los 30 años que había solicitado la Fiscalía, pero que efectivamente terminaba con la carrera política de Moreno y lo convertía en el político de más alto nivel en ser condenado por corrupción en décadas de historia mexicana. La reacción a la sentencia fue, como cabía esperar, profundamente polarizada. Organizaciones de la sociedad civil celebraron lo que consideraban un hito histórico en el combate a la impunidad. El gobierno federal emitió declaraciones satisfechas sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho, mientras que sectores políticos afines a Moreno denunciaban lo que seguían considerando una persecución política instrumentada mediante el aparato judicial, y varios constitucionalistas reconocidos expresaban preocupaciones sobre aspectos específicos del proceso que consideraban problemáticos desde el punto de vista del debido proceso, aunque reconocían la solidez general del caso presentado por la Fiscalía. Para Omar García Harfuch, el veredicto representaba la culminación exitosa de la operación más ambiciosa y arriesgada de su carrera, una operación que lo consolidaba como una de las figuras más poderosas e influyentes del aparato estatal mexicano, pero que también lo convertía en un actor profundamente polarizador, admirado intensamente por sectores que veían en él un combatiente genuino contra la corrupción sistemática, pero también temido y resentido por amplios segmentos de la clase política, que lo percibían como una amenaza existencial para el sistema de acuerdos informales que había caracterizado la política mexicana durante décadas. En los meses siguientes al veredicto, García Harfuch continuó supervisando investigaciones contra otros actores políticos identificados durante la investigación original, aunque con un perfil público deliberadamente más discreto, consciente quizá de que el capital político acumulado durante el caso Moreno necesitaba ser administrado cuidadosamente para evitar una reacción política que eventualmente limitara su capacidad de acción. Varios de estos casos posteriores resultaron en acusaciones formales y procesos judiciales que seguían cursos diversos, algunos terminando en condenas, otros en absoluciones por falta de evidencias suficientes, y otros más en arreglos procesales donde los acusados negociaban sentencias reducidas a cambio de cooperación con investigaciones más amplias. Un patrón que sugería que la operación contra Moreno había efectivamente abierto una caja de Pandora de investigaciones de corrupción que continuarían desarrollándose durante años. Desde una perspectiva histórica más amplia,
El cateo de la mansión de Tlalpan en la madrugada del 17 de marzo de 2027 y todo lo que siguió representan un momento definitorio en la evolución del Estado mexicano y de su relación con la corrupción política endémica que ha caracterizado al país durante gran parte de su historia republicana. Lo que hace este episodio particularmente significativo no es simplemente que un político poderoso haya sido investigado, procesado y eventualmente condenado por corrupción, lo cual, aunque infrecuente, tiene precedentes en la historia mexicana, sino la forma específica en que ocurrió. Una operación de seguridad ejecutada con sofisticación técnica típica de operaciones contra el crimen organizado, dirigida contra un miembro en funciones del Poder Legislativo, respaldada por un aparato de inteligencia financiera cada vez más profesionalizado, y sostenida políticamente a pesar de presiones intensas desde múltiples frentes. Este conjunto de características sugiere una transformación cualitativa en la capacidad y la voluntad del Estado mexicano para actuar contra la corrupción política, pero también plantea preguntas fundamentales sobre los límites apropiados de esa capacidad en una democracia funcional, sobre cómo balancear la necesidad de combatir la impunidad con la protección de garantías democráticas fundamentales, y sobre qué mecanismos de supervisión y rendición de cuentas deben existir para asegurar que el aparato de seguridad no se convierta a su vez en una amenaza para las libertades políticas que supuestamente está protegiendo. Comparando este episodio con momentos similares en la historia mexicana, encontramos tanto continuidades como rupturas significativas. La continuidad radica en el patrón recurrente de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos que utilizan su posición para desviar recursos estatales hacia beneficio personal. Un fenómeno que ha caracterizado a México desde el periodo colonial y que ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación a distintos contextos institucionales y políticos. Las rupturas son igualmente significativas. A diferencia de episodios anteriores donde la corrupción de alto nivel era ocasionalmente denunciada, pero rara vez investigada sistemáticamente y casi nunca castigada judicialmente, el caso Moreno mostró una determinación por parte del aparato estatal por llevar las investigaciones hasta sus consecuencias finales independientemente de los costos políticos, una voluntad de utilizar herramientas sofisticadas de inteligencia financiera que antes se reservaban exclusivamente para casos de crimen organizado, y una capacidad de mantener el momentum político y legal de la investigación a pesar de presiones intensas. Esta combinación de factores sugiere que algo fundamental ha cambiado en el equilibrio de poder entre el aparato de seguridad del Estado y las estructuras tradicionales de poder político, aunque la sostenibilidad a largo plazo de este cambio y sus implicaciones completas para la democracia mexicana permanecen como preguntas abiertas que solo el tiempo podrá responder. Mirando hacia otros contextos nacionales, podemos identificar paralelos instructivos con operaciones similares en países como Brasil con la Operação Lava Jato, Italia con Manipulite, o Corea del Sur con sus investigaciones contra expresidentes por corrupción, operaciones que comparten características comunes. El uso de técnicas forenses sofisticadas para rastrear flujos financieros ilícitos, la disposición de procesar figuras políticas de alto nivel que históricamente se consideraban intocables, y la generación de intensos debates sobre el balance apropiado entre combate a la corrupción y protección de garantías democráticas. La experiencia de estos casos internacionales ofrece lecciones tanto alentadoras como preocupantes. Por un lado, demuestran que es posible romper ciclos de impunidad aparentemente indestructibles cuando existe voluntad política, capacidad técnica y apoyo suficiente de sectores de la sociedad civil. Por otro lado, también revelan los riesgos de que estas operaciones sean eventualmente instrumentadas para fines políticos menos nobles, de que generen dinámicas de polarización extrema que dificultan el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, y de que el aparato de seguridad y justicia involucrado acumule poder de facto que eventualmente puede resultar difícil de controlar mediante mecanismos democráticos normales. En el caso específico de México y de la operación contra Moreno, varias interrogantes fundamentales permanecen sin respuesta definitiva años después de los eventos. Primera, ¿representó esta operación un genuino punto de inflexión en el combate a la corrupción política en México, o fue un episodio excepcional facilitado por circunstancias políticas específicas que permitieron actuar contra Moreno, pero que no necesariamente se replicarán con otros actores políticos igualmente corruptos pero con mejor protección política?
La evidencia disponible es mixta. Por un lado, investigaciones posteriores supervisadas por García Harfuch han resultado en varios casos adicionales de procesamiento de funcionarios por corrupción, sugiriendo cierta institucionalización de estos esfuerzos. Por otro lado, varios casos aparentemente sólidos han quedado estancados en distintas fases del proceso judicial, sugiriendo que las resistencias del sistema político a este tipo de investigaciones permanecen significativas. Segunda, ¿hasta qué punto fue legítima y apropiada la forma en que se ejecutó la operación, particularmente el cateo nocturno con características de operación militar dirigida contra una propiedad asociada a un legislador en funciones? Los tribunales han validado la legalidad formal de la operación, pero el debate sobre su legitimidad política y sobre si representó un uso proporcionado de la fuerza estatal continúa sin resolverse de manera consensuada. Tercera, ¿qué implicaciones tiene para el futuro político de México que el secretario de Seguridad se haya convertido en una figura tan poderosa e influyente, capaz de tomar decisiones que tienen efectos transformadores sobre el sistema político? Esta concentración de poder en manos de un funcionario no electo democráticamente genera preocupaciones legítimas sobre accountability y supervisión democrática, aunque también refleja quizá una realidad inevitable, que romper estructuras de corrupción profundamente arraigadas requiere concentración de poder y determinación personal del tipo que raramente emerge de procesos burocráticos normales. La historia personal de Alejandro Moreno, después de su condena, añade capas adicionales de complejidad al análisis de este episodio. Moreno cumplió inicialmente su sentencia en un centro de readaptación social de alta seguridad, donde según reportes periodísticos mantenía una rutina relativamente privilegiada facilitada tanto por recursos económicos que aparentemente había logrado ocultar exitosamente de las investigaciones como por conexiones políticas que permanecían activas a pesar de su caída. En 2029, 2 años después de su condena, un tribunal de apelación redujo su sentencia a 10 años por consideraciones técnicas relacionadas con el cálculo de la pena, una decisión que generó frustración entre quienes habían celebrado su condena original, pero que jurídicamente parecía estar apropiadamente fundamentada. Moreno presentó múltiples recursos legales adicionales, empleando todos los instrumentos disponibles en el sistema judicial para retrasar su condena efectiva y para buscar oportunidades de revertirla, una estrategia que, si bien no exitosa en términos de lograr su absolución, sí logró mantener su caso en el ojo público y generar debate continuo sobre la legitimidad del proceso que había llevado a su condena. Para 2032, Moreno había logrado obtener libertad condicional después de cumplir aproximadamente 5 años de prisión efectiva, un resultado que muchos interpretaron como evidencia de que incluso cuando el sistema logra procesar exitosamente a políticos corruptos, estos eventualmente encuentran formas de minimizar las consecuencias reales de sus acciones, una interpretación pesimista pero que refleja escepticismos profundos sobre la capacidad del sistema de justicia mexicano para mantener rendición de cuentas genuina de la élite política. La trayectoria de Omar García Harfuch posterior al caso Moreno resultó ser igualmente compleja e instructiva. El éxito de la operación consolidó su reputación como un funcionario excepcionalmente capaz y determinado, pero también lo convirtió en una figura controvertida cuyo futuro político era objeto de especulación constante. En 2028, García Harfuch dejó su posición como secretario de Seguridad en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas públicamente, con versiones oficiales hablando de una decisión personal de retirarse del servicio público para dedicarse a actividades privadas, mientras que versiones no oficiales sugerían que su salida había sido negociada por el gobierno federal en respuesta a presiones políticas de sectores que lo consideraban una amenaza para la estabilidad del sistema. Independientemente de las razones reales de su salida, lo que quedaba claro era que García Harfuch había dejado una marca indeleble en la política mexicana, habiendo demostrado que era técnicamente posible investigar y procesar exitosamente a figuras políticas de alto nivel por corrupción cuando existía voluntad de hacerlo, pero también habiendo generado debates que continuarían durante años sobre el costo democrático de estos métodos y sobre la sostenibilidad de un modelo de combate a la corrupción que dependía tan críticamente de la determinación personal de individuos específicos en lugar de estar institucionalizado en procedimientos rutinarios del aparato estatal. Años después de aquella madrugada del 17 de marzo de 2027,
cuando García Harfuch ordenó el cateo de la mansión de Tlalpan, iniciando una cadena de eventos que transformaría la política mexicana de formas que aún estamos intentando comprender completamente, podemos identificar varias lecciones tentativas que emergen de este episodio extraordinario. Primera, que la corrupción política a gran escala no es invencible cuando existe la combinación apropiada de capacidad técnica, voluntad política, respaldo judicial, y suficiente apoyo de sectores de la sociedad civil que legitiman acciones que de otra manera podrían ser percibidas como excesos autoritarios, pero que esta combinación de factores es extraordinariamente difícil de mantener en el tiempo y requiere individuos excepcionales dispuestos a asumir costos personales y profesionales significativos. Segunda, que el combate efectivo a la corrupción de alto nivel inevitablemente genera tensiones con principios democráticos fundamentales relacionados con separación de poderes, debido proceso y protección contra persecución política, y que navegar estas tensiones requiere balances extremadamente delicados que ningún sistema ha logrado resolver completamente de manera satisfactoria. Tercera, que la sostenibilidad de reformas genuinas en el combate a la corrupción depende críticamente de la institucionalización de capacidades y procedimientos que no dependan de la determinación personal de individuos específicos, pero que el proceso mismo de institucionalización a menudo requiere rupturas iniciales del tipo que solo individuos excepcionales operando en circunstancias excepcionales pueden ejecutar. La historia del cateo de Tlalpan y de todo lo que siguió permanece como un capítulo abierto de la historia política mexicana contemporánea, un episodio cuyo significado completo solo podrá ser evaluado apropiadamente con la perspectiva que proporciona el paso de décadas, cuando podamos ver si representó efectivamente un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad de la élite política o si fue un momento excepcional que generó expectativas de cambio que eventualmente no se materializaron en transformaciones sostenibles del sistema político. Lo que es indiscutible es que aquella operación en la madrugada, ejecutada con precisión militar contra una propiedad que albergaba evidencias de corrupción sistemática, demostró que era técnicamente posible hacer lo que durante décadas se había considerado imposible: llevar ante la justicia a un miembro prominente de la clase política mexicana, documentar meticulosamente sus actos de corrupción, procesarlo judicialmente a pesar de presiones intensas, y obtener una condena que, aunque eventualmente minimizada por los mecanismos que el sistema ofrece para proteger a sus propios miembros, marcaba un precedente que sería imposible ignorar completamente en el futuro. En ese sentido, independientemente de las ambigüedades y controversias que rodean cada aspecto de este caso, la operación del 17 de marzo de 2027 permanece como un momento definitorio. Un instante donde el Estado mexicano demostró capacidad de actuar contra sus propias élites de maneras que generaciones anteriores habrían considerado impensables, estableciendo estándares de accountability que, una vez establecidos, resultan extremadamente difíciles de revertir completamente sin importar cuánta resistencia generen desde las estructuras tradicionales de poder. Y así, en las primeras horas de aquella madrugada de marzo, mientras agentes especializados documentaban meticulosamente cada pieza de evidencia en una mansión que representaba décadas de saqueo del patrimonio público, mientras Omar García Harfuch monitoreaba la operación desde su centro de comando consciente de que estaba cruzando un Rubicón político del que no habría retorno, mientras Alejandro Moreno dormía aún ignorante de que su mundo estaba a punto de colapsar irreversiblemente, escribía un capítulo de la historia mexicana cuyos ecos continuarán resonando durante generaciones. Un momento donde las instituciones del Estado demostraron tanto su capacidad de actuar contra la corrupción más arraigada como los dilemas profundos que ese tipo de acción genera en cualquier sociedad que aspira a ser simultáneamente efectiva en el combate al crimen y respetuosa de libertades democráticas fundamentales. Una tensión que ninguna democracia ha resuelto completamente, pero que todas deben continuar navegando la búsqueda perpetua de ese equilibrio difícil entre justicia y libertad, entre efectividad estatal y limitación del poder, entre el combate necesario contra la impunidad y la protección indispensable de garantías que definen lo que significa vivir en una sociedad genuinamente